Hola, bienvenidos a la clase número 2 del curso de nivelación de matemática. En el día de hoy continuaremos hablando sobre conjuntos numéricos, pero en particular sobre las propiedades y las operaciones de radicación y potenciación. La potenciación es una operación matemática que consiste en multiplicar una base por sí mismo tantas veces como indique su exponente. Como podemos observar en el ejemplo, 4 elevado a la 3 nos indica el 4 la base y el 3 el exponente. Ese exponente nos está diciendo que debemos multiplicar al 4 3 veces por sí mismo. Resolviendo la multiplicación, obtenemos como resultado que la potencia resultado es igual a 64. Debemos tener cuidado de no confundir una suma con una multiplicación. No es lo mismo sumar, por ejemplo, 4 veces 2 que multiplicar 4 veces 2. Como se puede observar, los resultados son diferentes. Otra diferencia notable es el uso del paréntesis. Cuando una base se encuentra encerrada entre paréntesis, debo contemplar su signo. Caso contrario, si esa base no posee un paréntesis, ese signo positivo o negativo debo excluirlo de la potenciación. Veamos los ejemplos. Menos 3 elevado al cuadrado no tiene paréntesis, entonces ese menos queda excluido de mi resolución y se coloca directamente en el resultado. Resuelvo la potencia, 3 elevado a la 2 es 9, y el resultado final me quedaría menos 9. Por el contrario, si yo a la base la tengo encerrada entre paréntesis, menos 3 entre paréntesis al cuadrado me está determinando que mi base es el menos 3. Entonces debemos multiplicar 2 veces dicho valor. Resolvemos aplicando las propiedades que vimos en la clase número 1 y obtenemos que el resultado es 9 positivo. Veamos ahora las propiedades que se verifican para la potenciación. Una de las propiedades de la potenciación es cuando tenemos la base igual a 0. Toda potencia que posee base 0 es igual a 0. 0 elevado a la 3 es 0. 0 elevado a la 2 es 0. 0 elevado a cualquier valor va a seguir siendo 0. Otra propiedad es la potencia de base 1. Toda potencia que posee base 1 es igual a 1. Si yo multiplico X cantidad de veces el número 1, voy a seguir obteniendo el mismo resultado. 1 elevado a la 3 es 1, 1 elevado a la 2, sucesivamente. La potencia de exponente 1. Cualquier base elevada al exponente 1 siempre será igual a la misma base. Por ejemplo, 2 elevado a la 1, 2. Cuando el exponente vale 0, cualquier base elevada al exponente 0 siempre da como resultado 1, 1. 2 elevado a la 0 igual a 1. Producto de potencias de igual base. Esta propiedad es muy utilizada y nos indica que el producto de potencias de igual base da como resultado la misma base elevada a la suma de los exponentes de cada factor. Por ejemplo, 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 4, la base es la misma, o sea que la dejamos tal cual está, el numerito 2, y los exponentes se suman. 3 más 4, 7. Entonces, esta multiplicación pasa a ser una única potencia igual a 2 elevado a la 7. En el caso de una división de potencias de igual base, el procedimiento es el mismo. La base se deja tal cual está, pero los exponentes se restan. Por ejemplo, 4 elevado a la 5 dividido 4 elevado a la 2, la base es la misma y se deja tal cual está el 4, pero los exponentes se restan. 5 menos 2, 3. Entonces así, esa división es lo mismo que la potencia de 4 elevado a la 3. Continuamos viendo las propiedades de la potencia y en este caso tenemos
La potencia de una multiplicación es igual a la multiplicación de las potencias de ambos factores por separado. Es decir, se distribuye la potencia. Por ejemplo, tenemos entre paréntesis 3 por 4 elevado a la 2, que es lo mismo que ese 2 se distribuyera a cada factor. 3 elevado a la 2 por 4 elevado a la 2. Lo mismo sucede si dentro del paréntesis esos factores se están dividiendo. La potencia de este exponente, simbolizado con la letra M, se distribuye tanto en el numerador como en el denominador. Por último, vamos a ver otra operación matemática muy utilizada, que es la radicación. La radicación es la operación matemática inversa a la potenciación. Se expresa mediante un símbolo matemático que simboliza la raíz, posee un índice del radical o un índice de esa raíz y un radicando. Como la potenciación y la radicación son operaciones inversas, vamos a recurrir a la potenciación para resolver una raíz. Por ejemplo, si queremos calcular cuánto es la raíz cúbica de 8, nos tenemos que preguntar ¿qué número elevado a la 3 da como resultado 8? El valor que da como resultado 8 es el número 2, entonces el resultado de esa raíz es el 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 3 da 8. Veamos algunos ejemplos para reforzar estos conceptos. Para calcular el signo de toda raíz debemos pensar siempre entonces en la operación contraria, que es la potenciación. Por ejemplo, la raíz cúbica de 27 es 3. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la 3 es 27. La raíz cúbica de menos 8 es igual a menos 2, porque al menos 2 elevado a la 3 da como resultado menos 8. La raíz cuadrada de 9 puede ser 3 o puede ser menos 3, porque tanto el 3 como el menos 3 elevado al cuadrado me da como resultado 9. Y si yo tengo la raíz cuadrada de un número negativo, no voy a obtener solución real porque ningún valor elevado al cuadrado me da como resultado un valor negativo. Por último, y ya dándole un cierre a esta clase, veamos y repasemos las propiedades de la radicación. Una de las propiedades más utilizadas es la distributiva con respecto al producto, la distributiva con respecto a la división y la propiedad de raíz de raíz. Para poder resolver dos raíces aplicadas a un mismo número, debemos simplemente multiplicar los índices de cada raíz. Por ejemplo, la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 64 es igual a la raíz sexta de 64. Otra propiedad es la propiedad distributiva respecto del producto y la adición. Solamente se puede aplicar cuando dentro de mi raíz hay una operación de multiplicación o de división. No así cuando hay una suma o una resta. Como se puede observar en la filmina, los resultados difieren si nosotros distribuimos nuestra raíz cuando hay una suma o una resta. Retomando la clase pasada, habíamos visto las operaciones combinadas y los pasos que debíamos seguir para poder resolverlo. Como agregamos dos operaciones más, repasaremos los pasos para poder resolver una operación combinada. Primero vamos a separar en términos en todas aquellas operaciones de suma y resta. Luego vamos a respetar la jerarquía de signos, comenzando por los paréntesis, luego los corchetes y por último las llaves. En cuanto a operaciones, la jerarquía nos indica que primero se deben resolver las potencias y las raíces, seguido por las multiplicaciones y las divisiones, y por último las sumas y las restas. Veamos unos ejemplos. En el primer caso tengo 120 menos 3 elevado al cuadrado por 2 por 5. Separamos en términos como la línea roja nos indica. En el signo negativo vamos a tener el primer término
y hasta el signo de la igualdad, el segundo término. Primero debemos resolver las potencias según los pasos para resolver operaciones combinadas. Entonces arrancamos resolviendo el 3 elevado al cuadrado. Ahora, como segundo paso, vamos a resolver las multiplicaciones 9 por 2 por 5 y por último esta resta algebraica 120 menos 90. En el ejemplo número 2 tenemos un paréntesis. Primero vamos a separar en términos. Vamos a tener el primer término que se divide en el signo más, el segundo término que se divide hasta el signo menos y el tercer término que llega hasta el signo de la igualdad. Como bien indican los pasos de operaciones combinadas, vamos a arrancar a resolver el paréntesis. Observando el paréntesis vemos que nuevamente hay más de un término, entonces debemos separar en términos también adentro de mi paréntesis. Arrancamos a resolver primero la raíz. La raíz de 9 es 3. Si seguimos en el paréntesis, resolvemos la multiplicación. 3 por 4, 12. Lo demás va quedando todo igual. Y por último, 12 menos 1, 11. Tenemos un nuevo ejercicio. Nos queda 7 más 3 por 11 menos 18 dividido 3 al cuadrado. Arrancamos resolviendo la potencia. Esta potencia de 3 al cuadrado se puede haber resuelto antes, si se quiere, o en esta instancia. No hay problema, el resultado es el mismo. Resolvemos la potencia, resolvemos la multiplicación y la división y por último la suma algebraica. Eso es todo por hoy. Recuerden que tienen el apunte de la unidad completa subido en la clase número 1. Tienen una guía de ejercicios. Pueden probar a hacerla solitos. También tienen subida la resolución de esos ejercicios. Recuerden que no me tienen que enviar ningún ejercicio vía web. Simplemente cuando se sientan listos, realicen las autoevaluaciones. Deben estar aprobadas, tienen hasta 3 intentos para resolverlas y cualquier duda me pueden escribir por foro o por mensajería interna.